Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con evaluación de la calidad de la res. Es la segunda parte de la clase de crecimiento y desarrollo. Bueno, el objetivo de la evaluación de reses es determinar la calidad de la canal o de la res. Tenemos factores que determinan la calidad de la res. Entre ellos tenemos la composición anatómica, la calidad del músculo y la calidad de la grasa. Vamos a empezar a desglosar lo que sería en composición anatómica. La composición anatómica va a ser la más importante, ya que nosotros queremos lograr la mayor cantidad en proporción de músculo posible y su mejor distribución. El tejido que más varía va a ser la grasa, y a su vez el contenido de músculo va a estar relacionado con la cantidad de grasa que tengamos en la res. En esta filmina vamos a ver cómo evaluamos la composición anatómica. Esa composición anatómica se puede evaluar en animales vivos, cuando se hace una selección de animales para mejoramiento genético de la calidad de la res, y en animales muertos, cuando hacemos una evaluación comercial y selección de animales, ya sea por colaterales o progenie, para experimentación. Para evaluar el espesor de grasa dorsal en animales vivos se utiliza la regla de Hassel y la ecosonda, que más adelante vamos a explicar cómo funciona o cómo se procede en cada uno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la correlación que existe entre algunas variables. Dentro de lo que es el espesor de grasa dorsal existe una correlación con la grasa total. Esta correlación es de 0,69, 0,80, lo que nos da una correlación positiva, es decir, que a mayor grasa dorsal hay mayor grasa total. Después vemos que hay una correlación entre la grasa dorsal y el contenido de magro, una correlación negativa de 0,87. Quiere decir que a mayor grasa dorsal, menor contenido de magro, que tiene cierta lógica. Vamos a comenzar a hablar de uno de los métodos de medición en animales vivos. Era la regla metálica de Hassel, que como su nombre lo dice es una regla metálica muy fina de 5 milímetros. ¿Cómo se utiliza? Se inmoviliza al animal con un lazo, se hacen incisiones en 3 puntos sobre la línea dorsal. Desde la línea dorsal, tomando como referencia la columna vertebral, desplazados 5 centímetros hacia los costados. Las incisiones que se hacen con un bisturí de un centímetro de ancho, transversales al eje de la columna, y se introduce la regla hasta que el tejido haga resistencia. ¿Qué limitantes podemos tener en esto? Que se puede hacer 2 veces en distintos lugares, no sobre la cicatriz. Se realiza en animales de 90 kilos. Si se hace antes o después, lo podemos extrapolar mediante tablas de conversión. Los puntos van a originar lecturas de distinto valor. Tenemos 3 puntos de lectura. El primer punto va a ser el máximo, el segundo punto va a ser el mínimo y el intermedio va a ser el tercer punto. Y después se saca un promedio de estos puntos. Bueno, el otro método de medición era la ecosonda. Es un aparato eléctrico que trabaja por ultrasonidos. Tiene un emisor y un receptor que emite diferentes longitudes de onda, que cuando choca con los tejidos nos otorga las imágenes. Entonces decimos que es un aparato que mide el tiempo que requiere una onda sonora en atravesar un tejido, y al reflejarse y al encontrar otro vuelve a ser captado por este receptor. El aparato transforma esta medición de tiempo en milímetros de longitud y se hace en los mismos puntos que vimos con la regla. En la regla teníamos 3 puntos. El primer punto a partir de la 4ª vértebra dorsal detrás de la cruz, el segundo punto en la última vértebra dorsal
o última costilla flotante y el tercer punto en la última vértebra lumbar. ¿Cómo era la medición en animales muertos? Habíamos dicho que, bueno, que se evaluaban colaterales o progenie para experimentación. Se evalúa el largo de la res, la medición de la grasa dorsal y la medición del músculo o área del ojo de vista. Dentro del largo de la res tenemos una correlación negativa con el contenido de grasa. Se mide desde el hueso de la cadera hasta la inserción de la primera costilla con el esternón, o desde la sínfisis púbica, que se llama, o el hueso de la cadera, hasta el borde del atlas. A medida que la res es más larga, va a tener menos grasa y va a ser mayor el corte comercial llamado costillar. Bueno, antes de comenzar con los factores que afectan la calidad del músculo, vamos a terminar lo que veníamos hablando. Las mediciones en grasa dorsal en animales muertos es igual que en animales vivos, y la medición del músculo se mide el área del ojo de bife. Se corta la res en forma transversal, se calca la superficie del lomo y luego se mide con un planímetro. Ahora vamos a pasar a los factores que afectan la calidad del músculo, como sería el veteado, la terneza, el color, la consistencia, la capacidad y la retención de agua. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la calidad del músculo. Algunos aspectos: tenemos el veteado y la terneza. El veteado es esa grasa intramuscular que nosotros vemos en algunos cortes comerciales, y la terneza y el sabor son bastante subjetivos. Esta grasa intramuscular nos va a afectar la terneza de la carne y el sabor. Acá vemos una imagen con distintos cortes comerciales donde podemos ver grasa intramuscular. Se dice que por debajo de un 3% de grasa intramuscular, la terneza de esta carne disminuye y disminuye su calidad para consumo en fresco. Esto también depende de las razas. Aquellas razas duroc son las que proporcionan carne con mayor terneza. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver algunas características de lo que consideramos carne normal. Color, bueno, que todos conocemos el color normal de la carne. El pH a los 45 minutos debería ser mayor a 5,9. A las 24 horas ese pH debería descender a 5,5, 6,1. La retención de agua debería ser buena y la estabilidad bacteriana debería ser normal. Bueno, la manipulación tanto antes del sacrificio, es decir, cuando nosotros cargamos los animales que van de destino frigorífico, determinan la calidad final de esta carne obtenida. Algunos parámetros que debemos controlar es el pH y la temperatura. Luego del sacrificio, este pH del músculo baja debido a que el glucógeno pasa a ácido láctico. De la forma que se va a producir va a depender de la calidad de carne que vamos a tener. Bueno, dos problemas que podemos encontrar son las carnes PCE, pálidas, blandas o exudativas, y las carnes DFD, oscuras, firmes y secas. Las carnes PCE vamos a ver que son blancas, no tienen consistencia, chorrean agua. Lo que pasa en estas carnes es que el descenso del pH es muy brusco, baja a su pH a límites anormales. El glucógeno pasa tan rápido a ácido láctico que hace que las proteínas se desnaturalicen y pierdan estructura, produciendo una exudación de lípidos. Otra cosa que los factores que afectan son propio de la matanza o propio de los animales. Propio de la matanza, por ejemplo, si hay estrés debido a que estos animales escuchan los gritos de animales anteriores, o también aquellas razas que tienen mayor frecuencia de estos problemas, por ejemplo, Landras o Pietrain. Estos animales ante un fuerte estrés se pueden morir, lo que se conoce como síndrome de estrés porcino.
Por lo general, estas características van ligadas a aquellas razas que vimos que son hipermusculadas. Acá tenemos un gráfico donde muestra las características de las carnes PCE, en donde vemos que el color es claro, decíamos que el color era blanco, de que el pH a los 45 minutos y a las 24 horas es debajo de 5,5, es decir que es un pH muy bajo, la retención de agua es mala y la estabilidad bacteriana es buena. Pasamos a las carnes DFD. Estas carnes no desciende el pH porque hubo un agotamiento previo de este glucógeno muscular por distintas situaciones, ya sea estrés 1 o 2 días antes de la matanza. Entonces no hay casi formación de ácido láctico. Entonces vemos algunas características, el color de estas carnes es más oscuro, el pH a los 45 minutos es mayor a 5,9, tiene un pH bastante alto, es decir que este pH no descendió a lo que debería, la retención de agua es buena y la estabilidad bacteriana es mala, son carnes que se pudren con facilidad. Comenzar a ver los factores que afectan la calidad de la grasa. Entre ellos tenemos la consistencia, el color y el aroma. Bueno, dentro de la consistencia, la mayor firmeza va a estar relacionada con los ácidos grasos saturados. Si la proporción de grasas insaturadas es alta, a temperatura elevada, la grasa va a ser blanda y va a chorrear. Esto tiene inconveniente en los chacinados y en la presentación de algunos cortes. La constitución de estos ácidos grasos va a estar relacionada directamente con la alimentación que consume el animal. Si utilizamos alimentos, por ejemplo, con elevada cantidad de ácidos grasos insaturados como maíz, soja, se van a producir grasas blandas. El maíz tiene más grasas insaturadas que el sorgo y la cebada, por ejemplo. La firmeza va a depender de la cantidad de ácido linoleico que tenga el alimento. El color también va a depender del alimento. Si tiene un alto porcentaje de carotenos, esa grasa va a ser amarilla. Se la prefiere blanca porque tiene mayor aceptación en el mercado. El sabor es un factor de calidad, por ejemplo, no se da a algunas categorías, ya lo van a ver más adelante, harina de pescado porque le da olor y sabor particular a la grasa. Por lo tanto, no se tiene que utilizar en la última etapa de crecimiento, desarrollo del animal. Vamos a pasar al último tema de la clase, que es la tipificación. Tipificar es un conjunto de normas de calidad que se adoptan mediante un modo confiable y objetivo que nos permite estimar. Permite agrupar las reses en clases y se las compara entre sí para que los vendedores y compradores tengan un lenguaje en común para permitir su comercialización. Bueno, algunos instrumentos de medición tenemos como por ejemplo Fat-O-Meter o Genesis Grading Probe, que son pistolas de medición que poseen un estilete que atraviesan la res. Estos tienen una fuente emisora y una receptora y trabajan como un principio de reflexión de luz, dando lecturas según los diferentes tejidos. Bueno, SENASA, a través de lo que es la Gerencia de Comercialización y Control Técnico, es la encargada de difundir los resultados de mediciones de magro y de precios máximos y mínimos. Aparecen publicados en forma semanal, pueden buscarlos en Google, y APP también publica estos datos. El productor les sirve para tener un margen de referencia de qué pedir por sus capones y mejorar su rentabilidad. Bueno chicos, muchas gracias. Hasta acá llegó la clase de crecimiento y desarrollo.